Ok, bienvenidos a todos a el capítulo 7. Estoy un poco abrumado de paneles. Ok, eh, entonces, este capítulo hace referencia a la asignación del protocolo de Internet. Hablamos de la IP como protocolo, eh, tanto para IP4 como para IP6, ¿verdad? Entonces, los temas del curso son direccionamiento IP4 y direccionamiento IP6 y también verificación de conectividad. La conectividad se verifica mediante el comando ping o los ICMP que son ping y trace. Sí. Ok, voy a silenciarle sus micrófonos. Ok, entonces pueden ir después utilizando el micrófono. Vamos a hacer una sesión, un panel para que puedan ir haciendo sus preguntas, ¿verdad? Bueno, en lo referente a IPv4, IPv4 está dotado de 32 bits. Esos 32 bits están divididos en 4 secciones. Esas 4 secciones serían los octetos. Voy a activar un poquitito mi puntero láser. Estos octetos son 4 octetos. 4 octetos y la suma de esos 4 octetos da 32 bits, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada octeto, como su nombre lo dice, son 8 bits, ¿verdad? 8 bits que están dispersos en cada uno de ellos, que van a ir combinados para dar lo que es la dirección de IP. Cada octeto entonces contiene 8 bits que están separados por un punto, ¿verdad? En forma decimal nosotros le ponemos la dirección de IP, ¿verdad? Y esa es la separación. Ok, solemos utilizar este cuadro que ven acá, que es un cuadro para la conversión de binario a decimal, decimal a binario, que nos sirve para que podamos hacer las conversiones, ¿verdad? Con la base del octeto, ¿verdad? El octeto está, como verán, son 8 bits. Hay una casilla para cada uno de los 8 bits para el octeto. Entonces, sería, todos los octetos están dotados con una base 2. Entonces, 2 elevado a 0 me da un valor de 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 1 me da 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. Y 2 elevado a 7, 128. Con eso tenemos el octeto, el valor del octeto. Ahora tenemos una pequeña planillita para poder hacerlo más fácil. Para que ustedes puedan entenderlo mejor. Entonces voy a achicarles esto para que puedan verlo mejor. ¿Dónde está el valor de cada uno de los octetos, verdad? Y con esto les voy a explicar. Bueno. Cada octeto de IPv4 tiene estos valores, como la planilla que les acabo de mostrar. No sé si lo pueden ver bien en sus dispositivos, ojalá que sí. Ahí le voy a aumentar lo máximo posible de tal manera que puedan visualizarlo. Ahí. Entonces, 2 elevado a 0 es igual a 1, 2 elevado a 1 igual a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2 igual a 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a, o 2 exponente 6 igual a 64, 2 exponente 7, 128, o 2 elevado a 7, 128. Esta es la dirección de IP que tenemos ahí en la presentación. Como verán, es 192.168.10.10.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esa dirección de IP en forma binaria para que ustedes lo puedan entender. Entonces, tomamos primero el primer octeto, que es el valor 192, y está separado ahí ya la planilla para el primer octeto. Entonces, 192 es un valor que yo voy a quitar restándole 192 a 128, y si entra 128 dentro del 192, voy a activar el bloque con un número 1. Entonces, si activo un bit acá, que es el bit prendido es el 1, el bit dormido sería el 0, entonces sumo el encabezado. 128 más 64 a mí me da 192, ¿verdad? Entonces los bits prendidos que yo tengo abajo indican que tengo que sumar los encabezados de arriba. Si es que lo ven así, si los juntan acá en la parte de la planilla, dice suma 192, por la duda, ¿verdad? Por si no pueden hacerlo mentalmente. Entonces, ¿qué pasa con el resto del octeto? El resto del octeto está dotado del valor igual a 0, como lo ven ahí. Entonces, un ratito, ahí hay un compañero en la sala de espera. Vamos a admitirlos. ¿Cómo están los que se acaban de acoplar? Les dejo en silencio sus micrófonos porque ya estamos en medio de la clase. Ok, entonces, mi valor 192 expresado en bits sería, si activo el bit de abajo, sumo el encabezado. Entonces, si activo el bit con igual al 1, yo sumo ese encabezado de arriba. Voy a ponerle un color ahí para que se distinga. Activo el bit abajo del 128 y voy a sumar 128. Activo debajo del 64 y voy a sumar 64. 128 más 64 es 192, que es el valor expresado en el primer octeto. ¿Ok? El resto de los valores del octeto los lleno de 0. Entonces yo tengo ahí el valor 1, 1 y 6 veces 0 sería para llenar lo que es el valor del octeto. Ok, me voy al segundo octeto. El segundo octeto es, tengo el valor de 168. 168 sería la suma de 128, para activo el bit abajo, y 128 más 64 ya no entra porque es 192, entonces este sería un valor 0. 128 más 32 sería 160, ¿verdad? Entonces, eso sí entra y tengo 168, entonces ¿qué me falta? 8 más me falta. Entonces, estos serían los valores de lo que tengo que sumar. Voy a sumar 128, voy a sumar 32 y voy a sumar 8. ¿Me siguen? Entonces, el valor del resto de los octetos están expresados con un valor igual a 0. Y ahí tengo entonces el valor, teniendo los encabezados 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Entonces prendo el bit de abajo. Prendiendo el bit de abajo, voy entonces sumando los encabezados. Sumo 128, 32 y el 8 y me da el valor 168 en forma de bits. Ok. Abner, tenés que dejar en silencio tu micrófono, no me deja tomar control de él. Bueno, vamos al siguiente octeto. El siguiente octeto, quiero salir a tirarle una piedra al vendedor de cebolla ahí afuera, voy demasiado fuerte de su parlante. Bueno, y se está grabando nuestra clase encima. Ahora voy a convertir a binario el valor 10. Ahora tengo los encabezados ahí. Acá no entra, va un valor 0, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. En el 8 sí, 10 menos 8 es 2, ¿verdad? Entonces entra un 8, no, entra 4 y sí entra un 2. Y el resto ya le lleno de ceros. Entonces, voy a marcar
los bits cuyos octetos voy a sumar. Bueno, ahí está. Entonces el valor 10 del tercer octeto de esa IP va sumado. Ok. El último octeto también tenía el valor 10. O sea que acá no entra. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Acá vamos a sumar el 8. Y acá tampoco no entra. Y vamos a sumar el valor 2. O sea, prendemos el bit, sumamos su encabezado. Y el último tiene un valor igual a 0. Con eso ya terminamos la conversión de binario a decimal. El decimal a binario. Y vamos a darle un repaso. Vamos al primer octeto. En el primer octeto entonces sumábamos el valor 128 porque prendíamos el bit abajo y sumamos el encabezado. También 64. Entonces 128 más 64 es 192. Valor del primer octeto. Segundo octeto sería el valor 168, que es 128 más 32 me da 160, más 8 son 168. Entonces prendo el bit debajo del valor que voy a sumar. Puedo subir también esta planilla para que les sirva dentro de NetAccount para que no tengan que volver a hacer la planilla, si es que les gusta, o pueden hacer una propia usando simplemente Excel o usando un blog de notas simple. Igual pueden hacerlo para poder hacer estas conversiones. El valor 10. Valor 10. Ok. Ya está Lucas. Vamos a subir la planilla. El valor 10 sería, prendo el bit debajo del 8, prendo el bit debajo del 2, ¿verdad? Y ese sería mi valor 10 en binario. El resto de las porciones del octeto son igual a 0, como lo verán ahí. El último octeto también es un valor 10, ¿verdad? Porque nuestra dirección de IP 192.168.10.10. Ok, entonces 8 y 2 son los valores en bits prendidos y el resto son bits apagados. Ok, bueno, está entonces, vamos a traer nuestra presentación para seguir con la explicación de lo que es el IPv4 en sí mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, una estructura de IPv4 indica que hay 4 octetos. Esos octetos, esto era lo que hicimos recién, la conversión de decimal, el número decimal 192 a binario, el número 168 a binario, el número 10 a binario y el último octeto que era también en binario. Ok, todas las direcciones de IPv4 están dotados de lo que es máscara de red. Esa máscara de red se utiliza para poder enrutar el paquete. ¿Para qué me sirve mi máscara de red? Para que yo pueda distinguir cuál es mi porción de host y cuál es mi porción de subred. Ok, para distinguir la porción de subred, fíjense acá, cuando en la máscara vemos los bits prendidos, o sea, los bits son igual a 1, indica que es un valor de subred. O sea, en todas las porciones donde ven 1, para mí es una subred. 1, 1, ¿verdad? Entonces, máscara 255.255.255. ¿De dónde salió eso? Vamos a hacer esto. En la planilla, un 255 sería la suma de 128 más 64 es 192 más 32, 224 más 16, 240 más 8, 248 más 4, 252 más 2, 254 más 1, 255. Entonces, la suma de todo esto, ¿verdad? Con los bits prendidos en el encabezado, me da un valor de 255. ¿Está bien? Entonces, en el otro octeto también tenemos la máscara 255. En el tercer octeto también tenemos la máscara 255. Eso me indica que esas tres primeras porciones son porciones de subred. Y esta última tenemos un valor a todos ceros. Esto sería los valores de host. O sea que la misma cosa que hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer. Subred, subred,
Voy a poner en mayúscula. Su red, todos son sus redes. Y estos son también porción de su red. Todo donde vemos 1 es porción de su red. ¿Siguen? Entonces, ahí para mí va a ser su red. Y acá va a ser host. Porciones de host. Entonces. Ok. Entonces, estas son las porciones de host para nosotros. ¿Está bien? Ok. Viendo otra vez nuestra presentación, era 255 indica que 192 es la subred de primer octeto. 255 indica que 168 es la subred del segundo octeto. Y 255 siguiente es la subred 10 es la siguiente subred del tercer octeto. Entonces los primeros 3 octetos, esta es una máscara por defecto de clase C. Los primeros 3 octetos entonces son las porciones de subredes. El último sería la porción de host. El último octeto entonces son las porciones de host, donde van a crecer los dispositivos que se van a conectar dentro de esa red. Para poder determinar mi subred a partir de una dirección de IP, porque esta es la dirección de IP 192.168.10.10, hago una operación AND entre lo que son los bits de la IP y los bits que son de la máscara. Y la operación AND lógica que vemos acá es una operación que hace el router automáticamente. Una vez que nosotros colocamos la dirección de IP en la interfaz, él convierte esa dirección de IP a la red principal y carga en su tabla de enrutamiento como una red directamente conectada. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Para una operación AND, vuelvo a traer mi planilla, él hace lo siguiente. Una operación AND era la siguiente. Cuando 1 con 1 me va a dar un valor de 1. Para 1 con 0, 1 y 0 me va a dar un valor de 0. 0 con 0 me va a dar un valor de 0. Y el 1 con el 0 me va a dar también un valor de 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va la cosa? Para mi operación AND. Esto ya es básico del colegio, 1 con 1 igual a 1. 1 con 1 igual a 1. 0 con 1 igual a 0. ¿Verdad? 0 con 1 también igual a 0. 0 con 1 igual a 0. 0 con 1 igual a 0. 0 con 1 igual a 0. Y 0 con 1 igual a 0. Entonces, cuando tengo una cadena de todos unos, fíjense bien arriba. Si yo tengo una cadena de todos unos, es igual a la cadena de arriba. Entonces, si era 192, la red principal va a ser 192 en la conversión. Vamos al siguiente octeto. Es la misma cosa. 1 con 1 me da como resultado 1. 1 con 0, 0 con 1, perdón, me da 0. 1 con 1, 1. 0 con 1, 0. 1 con 1, 1. 0 con 1, 0. 0 con 1, 0. Y 0 con 1, 0. Entonces mi operación AND, si se fijan, va a ser igual que la de arriba. O sea, el valor va a ser 168 de la red principal. Vamos al tercer octeto. En el tercer octeto la misma cosa. Cuando yo tengo un valor con 1, es igual que multiplicar con lo de arriba, va a ser igualito. Y 1 con 1 me va a dar 1. 0 con 1 me va a dar 0. 1 con 1 me va a dar 1 y 0 con 1 me va a dar 0. Es otra vez igual que el de arriba, si se fijan, para el valor. Sumo el encabezado 8 y sumo el encabezado 2. Entonces mi valor va a ser 10, otra vez. Ok, 192, 168.10 es la red principal hasta ahora. ¿Qué sigue? Lo que verán acá en el último octeto o el cuarto octeto sería la máscara todos ceros. Si mi máscara es todo cero, no hay excusa. Todo lo que está arriba va a ser, el resultado va a ser 0. Y cuando es 0, para mí es porción de host. Host. Tengo las IP útiles de los hosts dentro de esta red principal, en otra palabra.
La red principal es 192.168.10 y la porción de host es 0. ¿Qué quiere decir? La primera IP útil, si yo me remonto ya acá en la porción de host, si yo prendo el primer bit en el fondo, yo tengo la primera IP útil. O sea que voy a tener la dirección 192.168.10.1, ¿verdad? Porque este me da el valor 1. Ok, si quiero que sea la IP2, prendo el bit acá y va a ser el valor 2. Si quiero que sea 3, prendo el bit acá y va a ser el valor 3. ¿Verdad? Si quiero que sea 4, prendo el valor bit ahí y va a ser 4. ¿Verdad? Si quiero que sea 5, prendo el bit acá y sumo 4 y 1. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sumo? Estos encabezados que ven acá. Eso es lo que voy sumando. Valor 4 y valor 1. Ok. Quiero que sea 5. Entonces, 4 y 1. Quiero que sea 6. Prendo el bit debajo del 2 y apago debajo del 1. Entonces sumo los encabezados 4 y 2. Y así se va formando lo que es una dirección de IP. Esto es totalmente rápido. ¿Cuál es la última dirección IP útil de esta red? Y prendo todos los bits. Prendo todos los bits en este octeto de host menos el último. Y esto va a ser un valor 254. Ok. ¿Cuál sería 255? Y cuando están todos prendidos los valores, va a ser 255. ¿Y qué sería eso? 254 sería última IP útil y 255 sería la dirección de broadcast. El broadcast sería la dirección de IP de mi red. Okay, el broadcast entonces sería la dirección de IP. Ok, al compañero que no le está saliendo el audio, eso es por tu proveedor de internet. Ahora, ahí le voy a enviar en el chat porque todos están participando. Si no te sale el audio, puede ser por tu proveedor de internet o no está actualizado tu Chrome, porque es mejor utilizar Google Chrome porque es con HTML4, o no le instalaste el plugin al Chrome. ¿Verdad? Que pueden ser los motivos, ¿verdad? Eso no más puede ser. Y si se están conectando desde el celular, si es desde el celular, van a tener que ver la clase grabada. Ok, porque es tema de conexión a internet. Ok, bueno, eso le respondo ya acá al compañero que no puede ver el sonido, no puede escuchar el sonido, perdón. Ok, bueno, me voy a traer mi presentación. La longitud de prefijo es lo que acabamos de mencionar como máscara. La longitud de prefijo de esta red es una diagonal 24. ¿Por qué? Sumo 8 más 8 más 8. 8 por 3, 24 es mi longitud de prefijo. Eso indica la diagonal que indica la cantidad de bits que tiene mi subred. ¿Verdad? Los bits son los bits prendidos o la cantidad de 1 son los que se cuentan. ¿Verdad? Nunca un 0 va a valer algo. ¿Verdad? 1 más 0 es 1. ¿Verdad? Ok. Tenemos entonces dentro de esta especificación que acabo de mencionar la dirección de red. La dirección de red principal era 192.168.10.0. El rango de host válido es desde 192.168.10.1 hasta 192.168.10.254, ¿verdad? Hasta esa IP va. Ok. La dirección de broadcast o la dirección de difusión sería la dirección 192.168.10.255. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirle.
Dirección de red 192.168.10.0. Ok. Prefijo de red, una diagonal 24. Diagonal 24 porque tenemos 24 bits, ¿verdad? Host válido va desde 192.168.10.1 hasta 192.168.10.254. ¿Está? Ok. Y la dirección de broadcast, que sería la difusión, sería 192.168.10.255, que es la dirección donde todos los dispositivos van a hablar dentro de la subred. ¿Ok? Bueno. Entonces, dentro de IPv4, para que se puedan comunicar los dispositivos, las IP se asignan de dos formas. En forma estática, lo que solemos llamar comúnmente manualmente. Entro en la configuración de la tarjeta de red, ¿verdad? Ahí pueden ver en la pantalla. Entro en la configuración de la tarjeta de red, me voy a la configuración del estado de tarea de red, cambiar configuración del adaptador, ¿verdad? Y uso el adaptador Ethernet. Ahí está en forma virtualizada porque estos dispositivos ya no vienen con adaptadores Ethernet. Y me voy al protocolo IPv4. Y en IPv4 le digo propiedades. Y acá obtengo la dirección de IP, ¿verdad? Coloco la dirección de IP 192.168.10.10 acá, ¿verdad? Casualmente esto estaba virtualizado para un protocolo que estoy corriendo ahora. Entonces, la puerta de enlace, ¿cuál sería? La IP de mi router. La IP que tiene colocado el router, ¿verdad? El DNS es el servidor de dominio que va a resolver el nombre canónico a la dirección de IP para que se coloque acá. Usan la mayoría de Google, que es 888. ¿Ok? Eso sería la del protocolo IPv4. La del protocolo IPv6 ya les muestro de paso. Sería acá también. Esto sería el dual stack. Anda IPv4, anda IPv6. Le digo propiedades. Y acá uso la dirección de IPv6. 2001, tanto. El prefijo de red sería acá directamente diagonal 64. Y la dirección de puerta enlace es la IP del router. Lo podemos hacer dinámicamente. Si yo le doy obtener automáticamente, él obtiene el rango de red que tiene el router automáticamente. Y el DNS también de la misma forma. ¿Ok? Entonces, eso sería dentro de mi tarjeta de red. De la misma forma también para el dispositivo de wireless, propiedades. Para la tarjeta inalámbrica del dispositivo le dan propiedades y ahí le ponen el DHCP para que reciba automáticamente, o en forma estática le pueden asignar la dirección de IP. Vamos a suponer que era 192.168.10.10 como era en la presentación, ¿verdad? Y la máscara de red por defecto estira la de diagonal 24. Y la puerta de enlace sería la dirección de IP del router dentro del dominio de red, ¿verdad? Mi IP del router era 192.168.10.1 o 10.254 o lo que sea, ¿verdad? Ok, mi servidor era, por ejemplo, el de Google. Uso el de Google nomás para resolver los nombres de la página web a una dirección de IP dinámicamente. Ok, entonces si no quiero usar en forma estática, le doy dinámicamente y él obtiene la IP por DHCP, protocolo de asignación dinámica de direccionamiento de IP. Sería eso, dentro de la tarjeta de red. Bueno, entonces se puede hacer en forma estática o en forma dinámica mediante el protocolo de DHCP, la asignación de la IP de internet del dispositivo. Para que se comunique el dispositivo, se comunica por unidifusión o unicast, donde enviamos el paquete en un solo sentido y vuelve en el sentido contrario. Voy a tomar de ejemplo esta PC que se va a comunicar por unicast con la impresora para enviar su impresión. Ahí está. ¿Está? Eso sería unicast o unidifusión. El otro sería la difusión o el broadcast, donde el dispositivo, acá arriba,
inunda los puertos del switch y esa inundación llega a todos los puertos, o sea, se comunica de uno a todos los que están dentro de la red local. Generalmente eso suele ocurrir cuando hay un dispositivo cuya dirección de física de MAC address no se conoce. Entonces el switch inunda los puertos con la trama de ese nuevo dispositivo para que todos los dispositivos lo conozcan, para que después él pueda entablar conversación física con los dispositivos. Y después va el protocolo que es la capa superior, la capa 3, que es de IP origen a IP destino. Ese sería el broadcast. La multidifusión, ¿cómo sería? O multicast le solemos llamar. La multidifusión sería, o broadcast, difusión era el broadcast. El multicast es multidifusión. La multidifusión es para algunos no seleccionados. Fíjense en la última imagen de abajo, donde tengo seleccionado la IP que va a conversar con estas dos IP, ¿verdad? Que es 172.16.4.1 con 172.16.4.3 y con 172.16.4.4. Es como si fuera que yo digo, voy a conversar solamente con los cerristas del curso. ¿Verdad? Y hablo solamente con lo del club cerro del curso. O con los olimperos del curso. Entonces, hablo con los olimperos del curso. O digo, voy a conversar solamente con las chicas del curso y converso solamente con las chicas del curso. O con los varones del curso y solamente con los varones del curso. Eso sería una multidifusión que es solamente a solo un grupo seleccionado, un grupo de hosts seleccionados dentro de ese entorno de redes, dentro de la misma red. Entonces, esos son los grupos representados en esos gráficos de la derecha. Ok, ahora vamos a algo importante. ¿Qué sería esto? Esa tabla que visualizan ahí sería los rangos de IPv4. Ok, tenemos 4 clases de redes dentro de IPv4. Que son la clase A, y se fijan en el primer octeto para poder distinguir en qué clase de red estamos. Entonces, el primer octeto me brinda cuál es mi rango de red. Primer octeto. Entonces, mi primer octeto acá es del 1 al 127. Para la clase A, la IP en el primer octeto va del 1 al 127. La máscara de red por defecto es de 8 bits. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que la máscara de red por defecto para clase A es 255.0.0.0. El primer octeto nomás es de 8 bits, ¿verdad? Y es la que indica la máscara por defecto para la clase A. Dentro de la clase A podemos tener aproximadamente 128 redes y cada red tiene aproximadamente 16.777.214 hosts dentro de esa red. Bueno, vamos a la clase B. La clase B dentro del primer octeto, contiene la IP entre el 128 al 191. Ok, en el primer octeto. ¿Cuál sería la máscara de red por defecto? Sería network, host, ¿verdad? Que sea 255.255.0.0. Acá tienen la realidad. 255.255.0.0. ¿Está bien? Ok, la clase B contiene aproximadamente 16.384 subredes y son aproximadamente 65.534 hosts por cada subred. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver a la clase C. La clase C empieza en el primer octeto desde la IP 192 y va hasta el 223. Ok, la notación de máscara sería subred y host. O sea, 255.255.255.0 sería la máscara por defecto para la subred. Tenemos entonces aproximadamente 2.097.150 subredes posibles para 254 hosts por subred. ¿Qué relación les da esto? Esta relación les da que tenemos entonces, cuando tenemos mayor cantidad de subredes, tenemos menor cantidad de hosts. A menor cantidad de subredes tenemos mayor cantidad de hosts. Es inversamente proporcional.
¿Está bien? Bueno, para la clase D es una clase del tipo multicast. Está reservado desde el rango 224 hasta el rango 239, donde esto está asignado para protocolos y para dispositivos, etcétera, ¿verdad? Entonces está reservado absolutamente para los protocolos dentro de los dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, el IGRP y el OSPF. Y el, ¿cómo se llama? El router RIP. Usan un rango de estos rangos de redes como protocolo de enrutamiento, ¿verdad? Y ese rango está para su rango multicast, por el cual ellos van a hablar EIGRP con EIGRP, OSPF con OSPF y router RIP con router RIP. Ya predefinido. Eso vamos a hablar en SCNA 2 cuando empecemos con los protocolos, y en SCNA 3 también con los protocolos. Ok. El rango E es un rango totalmente experimental, no se utiliza tampoco, de 240 al 255. Entonces, desde el rango D y E ya nos asignan a los dispositivos. Entonces, lo que son asignables a los dispositivos son clase A, B y C de IPv4. Ok, dentro del rango de IPv4 también tenemos los rangos reservados para IP pública e IP privada. ¿Está? Entonces, tenemos el rango de IP privada de clase A, va desde el 10.000 hasta el 10.255. Para la clase B, va del rango 172.16.0.0 al 172.31.255.255. En la clase C, va desde el 192.168.00 al 192.168.255.255. Esos rangos de clases privadas son rangos que no se enrutan a través de Internet. Están asignados a los dispositivos internamente dentro de las redes locales. ¿Ah? Los otros rangos de redes son los de rango global o rango público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de la clase A, si yo le pongo la IP 20.111, es una clase pública. Dentro de la clase B, la IP 180.111 ya es clase pública. Dentro del rango de clase C, el rango de IP 200.111 ya es clase pública. ¿Entienden? Esa es la diferencia para poder ver un clase privado y un clase público. Ok. Las clases públicas generalmente son brindadas por los proveedores de Internet que nos brindan la interconexión. ¿Ok? Entonces, direcciones de loopback. Es otro rango de red reservado. Si bien está en la clase A, es un rango reservado para la clase A y se utiliza para la dirección de bucle invertido. Esta IP 127.001 al 127.255.255.254 se utiliza para el bucle invertido. Y les muestro. Fíjense ahí en mi command prompt del DOS, ¿verdad? Yo le voy a dar ping a 127.0.0.1. Al presionar enter, él envía una cantidad de paquetes a su propia tarjeta de red. O sea, le da un bucle invertido a su propia dirección de IP que está contenida en la dirección de red, y esto lo utilizamos para corroborar de si el protocolo de Internet está correctamente enrutado dentro de esa tarjeta de red. Para eso sería la dirección de bucle invertido o loopback. En vez de que yo le esté enviando ping a la IP de mi tarjeta de red sin la necesidad de conocer la IP de mi tarjeta de red, y ella le doy ping directamente con la 127.001. Sería la dirección de loopback. Ok. El otro rango sería el rango de red del link local. El rango del link local se obtiene, generalmente es una dirección de asignación privada automática, que es cuando mi dispositivo se acopla a la red local y el DHCP server no le está otorgando la dirección de red, él automáticamente entra en el rango 169.254, donde sí o sí va a poder hablar dentro de los dispositivos, dentro de ese vínculo local. Si todos tienen ese mismo rango de red, ellos ya van a poder conversar entre sí, ¿verdad?
Esa sería la dirección del link local. Bueno, tenemos también direcciones reservadas, que son las direcciones testnet, que son los rangos de dirección de IP que se utilizan para fines de prueba o fines educativos. Bueno, también tenemos el CIDR para hacer el control de los protocolos de enrutamiento de dominio entre clases. Y las asignadas según longitud de prefijo, ¿verdad? Que es la asignación ya sea dinámica o estática de la división de IP V4. Ok, ahora hablaremos del protocolo IPv6, el protocolo de Internet en su versión 6. Debido al agotamiento del espacio de direccionamiento de IPv4, ¿verdad? Por la longitud del prefijo de red, o sea, que es muy corto la cantidad de direcciones IP que yo puedo obtener con direcciones IPv4, y esto ya está agotado a nivel global si estamos hablando de IP pública. Entonces, y por la venida del Internet del todo, o Internet of Things, o Internet de las cosas, nosotros necesitamos la expansión de un mejor rango de direccionamiento, por lo cual desde el 2008 ya se dio las primeras pruebas a la utilización de este protocolo, ¿verdad? Y bueno, el tema del tabú es que casi nadie sabía utilizarlo, ¿verdad? Y ahora entonces la cultura apunta a que todos podamos aprender a cómo utilizar este protocolo de red. Bueno, para la coexistencia de IPv4 e IPv6, hoy día utilizamos el algoritmo de doble pila, o usamos doble pila porque estamos colocando la dirección de IP en todos los dispositivos, ¿verdad? De IPv6, con IPv4 y con IPv6. Eso sería dual stack o doble pila. Entonces, todos los dispositivos desde el 2008 ya venían dotados en el sistema operativo para poder acoplarse a IPv4 o a IPv6 dinámicamente por DHCP, o también estáticamente con la asignación en forma manual. Entonces sería algoritmo, o sea, doble pila, dual stack, usar tanto IPv4 como IPv6. La otra forma de migración a IPv6 sería mediante la tunelización, utilizando un túnel. Dentro de un túnel dentro de una red normal IPv4, yo abro un túnel de IPv6 para que puedan pasar mis paquetes interconectados con el protocolo IPv6. El otro sería mediante la traducción de paquetes de IPv4 a IPv6 mediante algo que llamamos el NAT64, ¿verdad? Que consiste en agregar la cantidad de bits que yo necesito para que mi dirección de IP versión 4 se convierta en una IP versión 6. Ok. La representación de IPv6 son 8 estetos, que son 8 posiciones hexadecimales que van desde el 0 hasta la FFF, 000 hasta la FFF, en los 8 estetos, ¿verdad? Ok, cada esteto está dotado de 4 valores hexadecimales, que si hablamos en forma de bits, un hexadecimal, un solo hexadecimal vale 4 bits, ¿está bien? Entonces, si tenemos 4 hexadecimales por 4 son igual a 16 bits, ¿entienden? Entonces 16 bits en cada octeto, multiplicados por los 8 estetos que tenemos, sería en total 128 bits. Entonces, IPv6 está dotada de 128 bits de longitud. ¿Está bien? Entonces, para la convivencia, para la utilización de IPv6, hay unas reglas que acatamos, que son: la primera regla sería la omisión de los ceros iniciales. Como verán acá, en el primer ejemplo 2001 DB8000, yo le voy a hacer lo siguiente. Tengo ahí entonces 2001, 2 puntos, DB0, DB8, 2 puntos.
se puede utilizar tanto minúscula como mayúscula, no hay problema. 2 puntos, 11, 33, 2 puntos. $0,200. Ok. Entonces tengo acá 2, 4, 6, 8 estetos. Tengo entonces 128 bits ahí. La primera regla de IPv6 sería omitir los ceros iniciales, que sería omitir los ceros del lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo le voy a quitar los ceros. Acá, le quito acá, le quito acá, solamente las porciones que tienen cero al lado izquierdo. ¿Verdad? Soy bien explícito, ¿verdad? Lado izquierdo solamente. Ahí le quité todos los lados, los ceros del lado izquierdo. Si era un valor 1000, no le voy a quitar los ceros del lado derecho porque se va a quedar el número 1. Y mi número es número 1000. ¿Está bien? Entonces, 2001 debe 80 1133 000 200. Y fíjense cómo se quedó mucho más corta en comparación a la otra red que era mucho más larga, ¿verdad? Entonces, esa es la primera regla. Segunda regla. La segunda regla sería omitir los segmentos que contienen solamente ceros. Entonces, fíjense, este segmento que tiene solamente ceros se queda ahí tal cual como está. Si hay una cadena de segmentos que tienen ceros consecutivos, se omiten mediante la utilización. Fíjense que ahí hay 3 estetos, son 3 estetos que tienen ceros. Bueno, entonces, esos 3 estetos se cambian por el valor doble 2 puntos o 2 veces 2 puntos, ¿verdad? Que sería la misma cosa que yo haga esto. Fíjense, voy a seleccionar lo que está dentro de esos 2 puntos y le doy suprimir y queda ahí, ¿verdad? Entonces se omite, se comprime y queda más pequeña mi dirección de IPv6, ¿verdad? Ahí tienen varios ejemplos para utilizar. Yo puedo hacer esa regla, fíjense, toda esta cantidad de ceros que yo voy a comprimir acá, ¿verdad? Y ahí yo le pongo 2 puntos, 2 puntos, 2 veces 2 puntos, y yo ya tengo esa expresión, ¿verdad? Le quito acá el 0 de la izquierda, también este otro de la izquierda, el valor 1000 se queda igualito como está, y ahí yo tengo ya mi valor de IP, ¿verdad? 2001 db8, ¿verdad? A 2 puntos 2 puntos 1000. Fíjense qué fácil se quedó mi dirección de IP. Se quedó totalmente corta, ¿verdad? Porque yo le acorté extrayéndole los estetos llenos de cero. Ok, vamos a suponer lo siguiente. Voy a poner acá una red. Tengo que cerciorarme de que esté correctamente los 4 estetos. Me falta también acá. Ahí está. Esa sería la IP original. Vamos a aplicarle la primera regla. Fíjense. La primera regla era acortar todos los ceros del lado izquierdo. Entonces le quito todos los ceros del lado izquierdo y va quedando mi dirección de IP de esta manera. ¿Está? Ok. Ahora la pregunta es la siguiente. Esto indica un valor doble 2 puntos. ¿Verdad? Esto también indica un valor doble 2 puntos. ¿De cuál de los dos lados voy a dejar los dobles 2 puntos? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Para su aclaración, lo tienen que hacer solamente de un lado. Eligen del lado izquierdo o eligen del lado derecho, ¿verdad? Entonces, mi dirección de IP puede ser esta o puede ser esta. Le pongo ahí como estaba su 0 y se queda así este otro lado. Entonces,
del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Me siguen? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le pongo de los dos lados, va a generar un error y obviamente está mal colocado la dirección de IP y el dispositivo no se va a conectar a causa de ese error. Bueno, ese es el ejemplo de la asignación de la IPv6 teniendo en cuenta las reglas, ¿verdad? Fíjense que lo que va a hacer si lo omito todos los ceros de la izquierda más todo, ahora va a ser FF02 2.2.1 y ya tengo resuelto ahí. Qué corto que es colocarle una dirección de IPv6 a un dispositivo. FE80, ¿verdad? Como este otro 2.2.3 y ese era el valor expresado extensivo y resumido. ¿Y cómo sería esto? El último que ven acá es bastante interesante. ¿Cómo sería eso? Y solamente va a ser, a ver si me sale el dibujo, 2 veces 2 puntos. Ahí. Ese 2 veces 2 puntos va a ser lo que va a reemplazar a esa cadena de todos ceros. Eso es una ruta red por defecto o ruta por defecto. En IPv4 es 4 veces ceros. En IPv6 es 8 veces estetos llenos de ceros, ¿verdad? O 8 veces ceros separado por 2 puntos, ¿verdad? Y es igual a 2 puntos, 2 puntos, ¿verdad? Una dirección de IP de ruta por defecto para IPv6. Bueno, los tipos de IPv6. Los tipos de IPv6 pueden ser el de unicast o unidifusión, ¿verdad? El multicast o multidifusión, y como habrán notado, no hay broadcast, ¿verdad? No hay de difusión, entonces hay solamente por proximidad. Ok, la de unidifusión se subdivide en la unicast global o de unidifusión global, cuyo prefijo de red comienza desde el rango 2000 para arriba, que es la dirección global de IP que estamos utilizando en Internet. El de link local, más conocido con el rango de red FE80, que lo habrán visto recién. Acá. El FE80 estaba acá. El FE80. Ok. Ese sería del link local por defecto. La de loopback, que hace rato habrán notado que le dice ping a 127.0.0.1 en IPv4. La de loopback para IPv6 sería 2.2.1. Ping a 2.2.1 y le envío mi paquete a mi propio dispositivo, ¿verdad? Es para bucle invertido. Eso viene con diagonal 128. También tenemos el doble 2 puntos que son con diagonal 128. Doble 2 puntos con diagonal 128 son direcciones sin especificar del tipo unidifusión o unicast local que se está por acoplar recién al protocolo IPv6. Sería una IP que se va a acoplar recién a IPv6. ¿Ok? Tenemos las direcciones locales únicas que van en el rango F0, FC00 hasta el FD, FF. Eso vienen con diagonal 7 como prefijo de longitud de red. Bueno, la longitud de prefijo entonces de IPv6 indica la porción de red de IPv6, el formato de dirección de IPv6 con su longitud de prefijo. La longitud de prefijo puede ser del 0 al 128, o sea, diagonal 0 hasta diagonal 128. La que viene por defecto es diagonal 64. Ok, y por último, la longitud típica es diagonal 64. Ok, bueno, los tipos de direcciones comunes de IPv6. Esta es la de unidifusión para direcciones únicas enrutables a través de Internet. También se configuran estáticamente o se puede asignar dinámicamente. Están las direcciones de unidifusión del link local, que es para que todos los dispositivos dentro del vínculo local o dentro del mismo enlace se comuniquen entre sí, y el dispositivo que crea su propia dirección del link local es el servidor de DHCP. También tenemos las locales únicas, que son para unidifusión únicas. Está acá.
Ahí le dejo en círculo, que va del FC00 hasta el FDFF. Esto se utiliza para direcciones locales dentro del mismo sitio, dentro de una cantidad limitada de dispositivos. Entonces, dentro del sitio yo agarro y voy separando algunos dispositivos únicos con los que solamente ellos se van a comunicar entre sí. Bueno, en la estructura global de IPv6 para unidifusión, el prefijo de red global contiene el prefijo de enrutamiento, el prefijo de ID de su red y la ID de la interfaz. Esto se configura dentro de la interfaz con el comando IPv6 address. ¿Verdad? Con IPv4 era IP address, ¿verdad? Primero, entonces para configurar la dirección, utilizo el comando IPv6 address seguido de la dirección de IP de versión 6 más la diagonal que indica la longitud de su prefijo. Se puede configurar la dirección de IP en forma dinámica con slack, donde la IP slack sería la IP donde el dispositivo automáticamente se acopla a la dirección de IP de su puerta de enlace en forma automática, sin la necesidad de que yo tenga un DHCP server. O por medio de DHCP versión 6, donde yo configuro el servidor de DHCP para que él otorgue dinámicamente la dirección de IP. Ok. Bueno, las direcciones del link local se pueden también configurar en forma dinámica o en forma estática y se verifica dentro del router con el comando show IPv6 interface brief para que vean un resumen de las direcciones de IP que fueron configuradas en la interfaz. Ok, del lado derecho, en la topología que ven aquí en la imagen, tienen la red 2001 DB8 a CAT1, 2001 DB8 a CAT2 y 2001 DB8 a CAT3, ¿verdad? Ambos, todos con el prefijo de red de diagonal 64, que indica que yo tengo direcciones de red, ¿verdad? Dentro de dirección de la interfaz del dispositivo, llamo primero a la interfaz del dispositivo, ¿verdad? Interfase Gigabit Ethernet 0/0, Enter, en la configuración global, por supuesto, ¿verdad? Y eso entra en la subconfiguración o la configuración de la interfaz, donde yo ya le escribo IP, espacio, address, espacio, la dirección de IP, en este caso 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, ACAT, 2 puntos, 1, 2 puntos, 2 puntos, 1, ¿verdad? Con diagonal 64, esa es su dirección de IP. Y por último le digo no shutdown. Puedo hacer también lo siguiente, habilitar el protocolo de IPv6 dentro de la interfaz antes de configurarla, ¿verdad? Entonces en la interfase giga 0 diagonal 0 o gigabit ethernet 0 diagonal 0, le digo IPv6 enable para que él habilite el protocolo de IPv6 dentro de la interfaz para que se pueda utilizar para IPv4 como para IPv6, ¿verdad? Entonces yo le pongo la IPv4. Vamos a suponer que estamos usando en dual stack. IP address 192.168.10.1 y la máscara de la red. Esa es la dirección de IPv4. Y la de IPv6. IPv6 address 2001 2 puntos DB8 2 puntos. Acá ahí yo puedo jugar con los nombres, por ejemplo, café 2 puntos, porque es del 1 al 9 y de la A hasta la F, las letras que yo puedo utilizar, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Dentro de IPv6. Café, o en este caso era CAT 2.1, 2.2 indican que había una cadena antes del último, y la primera IP con la longitud de prefijo diagonal 64. Y fíjense acá que yo tengo habilitado IPv4 por defecto y IPv6 también. Tengo entonces un dual stack. Esta interfaz de este router puede trabajar con la IPv4 en esta interfaz y también con la IPv6 en esta interfaz. En dual stack puede trabajar entonces con ambos protocolos. ¿Me siguen? Ok. También tenemos entonces la interfaz Giga 0/1. En la Giga 0/1 se configuró la IP versión 6 2001 DB8 a CAT
2.2.1 con diagonal 64 como prefijo de red, que corresponde a esta segunda red que está en la giga 0/1. Ahora vamos a configurar la serial 000 que tiene la red ACAP3. Llamamos entonces a la serial 000, ¿verdad? IPv6 address, espacio 2001, 2.db8, 2.acat, 2.3, 2.2.1, diagonal 64. O sea que ahí yo tengo entonces la red 2001 db8 acat3 y la IP, la primera IP de esa red. Si esta longitud de prefijo, si es 64, me indica que yo tengo primero, segundo, tercer, cuarto esteto como su red, y el resto son direcciones de IP. ¿Cómo yo descubrí eso? Y es, si yo me voy acá otra vez en mi ejemplo, esta diagonal 64 me indica que acá tengo 16 bits más 16 bits son 32, más 16 bits son 48, más 16 bits son 64 bits en total. Esta es la red principal, 2001 db8 café 1 es mi red principal. Y todo lo que venga después, 0, 2.0, 2.0, ¿verdad? Son 4 estetos para que yo tenga mi dirección de red interna del dispositivo. O sea, en dirección de IP de los dispositivos, dirección de IP de la red principal que sale hacia internet. Tengo ahí entonces. El prefijo de red indica que es diagonal 64, entonces hasta café 1 va a ser la dirección de red principal y lo que sigue después va a ser la dirección de IP del dispositivo, que sería inclusive acá la MAC address del dispositivo se puede utilizar como dirección de IP ahí, ¿verdad? Y eso dinámicamente cuando utilizamos el protocolo de internet, él toma la MAC address con el proceso EUI64 y él convierte a dirección de IP. ¿Cómo? Vamos a suponer acá. Vamos a suponer que la MAC address de mi dispositivo, voy a taparlo todo ahí mi pantalla. La MAC address de mi dispositivo es AA, y vamos a dejar en minúscula para que se distinga, ¿verdad? AAA .bbb ccc .ddd. Ok, la MAC address del dispositivo, tengo acá 4 más 4 son 3 veces nomás. Ahí está. O si le pongo con, vamos a dejarlo así, AAA BBB CCC. Esa sería una MAC address. O puede ser AA .bb .cc .dd .ee .ff. Eso puede ser también una MAC address. En total tenemos 12 dígitos, tanto acá como acá, ¿verdad? Tengo 12 dígitos. Ok, voy a tomar cualquiera de ellos. Elijan, el de abajo parece más lindo, ¿verdad? Ok, voy a tomar el de abajo y esto voy a convertir en una dirección de IP. Y fíjense, el prefijo de red era diagonal 64, ¿verdad? Y hasta acá le llega la red principal. Y desde acá yo tengo inserto en el proceso, inserto mi MAC address. Y ahora le voy a convertir en una dirección de IPv6. Tomo los primeros 4. Tengo ahí AA, BB, ¿verdad? Después tengo CC. Y fíjense acá, voy a hacer primero la parte final. EE con FF. Y acá, en el medio, entre CC y DD, voy a hacer lo siguiente. Con el proceso EUI64 se une lo siguiente. Porque como verán, era 64 bits de este lado y tiene que haber 64 bits de este lado, pero no hay todavía 64 bits, o sea que necesito más dígitos. Entonces acá en el medio se inserta el símbolo FF-FE, ¿verdad? Y ahí esto se llama el proceso EUI64. Fíjense, tengo acá 4, 4, 4, 4 y esto, los primeros 2 dígitos se convierten en algo así,
¿verdad? 0A, 0C, ¿verdad? Y porque se convierten los bits, ¿verdad? Y así tengo una dirección de IPv4 con la MAC address de mi dispositivo más el prefijo de red unicast global, ¿verdad? Todo esto ya es en un proceso dinámico. Yo no voy a estar colocándole la MAC address como una dirección de IP. Yo obviamente voy a simplificar en colocar mi dirección de IP algo simple como 2.2.1 o la IP 100 o lo que sigue después de IP. Si el dispositivo se va a acoplar automáticamente, él va a tomar su MAC address. Si el dispositivo va a esperar que yo le asigne en forma estática, yo le tengo que asignar lo más corto posible, ¿verdad? En forma manual. ¿Ah? Bueno, ese sería uno de los ejemplos de la manipulación de la dirección de IP o la colocación de la dirección de IP dentro de la interfaz del dispositivo. Bueno, las direcciones de IPv6 multidifusión asignadas van con el prefijo de red FF00 Eso se están reservados y el FF02 es para multidifusión para todos los nodos de la red, ¿verdad? Y el FF02 es para todos los routers de la red. O sea que mi router con otro router va a hablar en ese nodo de nodo a nodo, y en el FF02 van a hablar todos mis dispositivos, ¿verdad? Dentro del nodo de red. Para eso está reservado. La dirección entonces de multidifusión se llama multidifusión de nodos solicitados, ¿verdad? Donde todos los nodos quieren hablar entre sí, entonces se ponen de acuerdo para hablar entre sí en un rango FF02, que yo lo puedo asignar en forma estática manualmente, o también puedo predefinir qué protocolo se encargue de la asignación. Bueno, ¿cómo verificamos conectividad? Hasta ahí lo que queríamos llegar ya hace rato ya, ¿verdad? ¿Cómo se verifica la conectividad del protocolo? Se verifica mediante el comando ping o con el comando tracer. Ok, para la confirmación del host, para ver si un dispositivo alcanza hasta el otro, y uso el comando ping, ¿verdad? Verifico entonces tanto como para IPv4 como para IPv4 e IPv6 si es que los hosts se están confirmando, si es que llega el paquete de un extremo al otro, o si tengo un destino inaccesible, o si tengo un tiempo de vida superado, o si hay un redireccionamiento del equipo de enrutador, ¿verdad?, hacia otros routers. Los mensajes de solicitud para el anuncio de IPv6 incluyen mensajería entre un router IPv6 y un dispositivo IPv6, donde hay mensaje de solicitud de enrutamiento de routers, o mensaje de anuncio de enrutamiento, o mensaje de advertencia de enrutamiento. También en lo referente a mensajería de dispositivos hay los mensajes de solicitud de vecinos de nodos solicitados, y de mensaje de anuncio de vecinos, de mensaje de advertencia de anuncio de vecinos. Todo es para poder permitir direccionamientos de IP duplicados. También, si es que yo estoy colocando una dirección IP duplicada, automáticamente me va a saltar de que ya se está utilizando, ¿verdad? Comando para que yo me pueda comunicar, verificar que H1, PCH1 llega hasta H2, 192.168.10.1 a 192.30.1. Le envío ping, ¿verdad?, de dispositivo original a dispositivo destino, y él pasa por el dispositivo intermediario, él enruta ese paquete, ¿verdad?, y llega hasta el destino, ¿verdad? Cuando llega hasta el destino, el protocolo hace el proceso inverso de hacer el acuse de recibo de que le llegó el eco hasta que el dispositivo que originó ese paquete. Bueno, entonces la prueba de verificación se realiza mediante ping. Para ping a loopback, ahí tienen el ejemplo. Ping a loopback sería ping a 127.127.001 para IPv4 o 2.2.1 para IPv6, para poder probar conectividad de mi propio dispositivo. Para probar conectividad hacia la red local, envío ping hacia una IP de un dispositivo dentro de la red local. Para probar conectividad dentro de la red remota, envío ping hacia un dispositivo de red remota, como por ejemplo ping de esta PC que tiene la IP 10.0.0.1 hacia esta PC que tiene la IP 192.168.1.2. Ping
hacia un destino fuera de la red local. Entonces, eso es posible mediante el protocolo ICMP. Y el protocolo ICMP también permite el tracer o el trace route dentro del router para poder probar la ruta y ver un tiempo de ida y vuelta desde un dispositivo hacia un dispositivo destino. También el tiempo total de vida del paquete y la cantidad de saltos. Por ejemplo, esta PC para llegar al otro dispositivo va a ser el primer salto a este dispositivo, el siguiente salto, el primer salto era su puerta de enlace, el siguiente salto va al dispositivo enrutado hacia otro dispositivo. Después hace otro salto hacia el otro dispositivo y por último el salto al dispositivo de destino dentro de la red local. Ahora, eso es el tracer. Yo voy a ver todas esas tramas que van pasando los dispositivos de un extremo hasta el otro. Ok, hasta ahí vamos con lo que es este capítulo 7. Bastante interesante, bastante largo, como lo había dicho uno de los compañeros. Y vamos entonces ahora a la sesión de ruedas de preguntas. Voy a detener la grabación hasta acá y las preguntas ya lo van a hacer en forma ya fuera de la grabación, debido a que pesa mucho la grabación para poder subir dentro del curso para que lo puedan ver, ¿verdad? Que los otros compañeros puedan verlo, ¿verdad? También vamos ¿cómo es que se llama? Detener, yo le estoy grabando por dos medios.